Uno de los últimos viajes que pude hacer hacia la península de Yucatán fue una agradable visita a dos pequeños pueblos costeros en el estado de Quintana Roo, muy cerca de Playa del Carmen, aunque la primera escala en este viaje fue uno de los famosos cenotes, porciones de piedra caliza del suelo que poco a poco la lluvia ha desgastado, formando cuevas subterráneas y cavernas, que se han llenado con el agua de las lluvias en la región, y es cuando se derrumba el techo de estas cavernas que se forma un cenote. Hay que considerar que en la península de Yucatán se calcula que hay unos 7000 cenotes. El cenote azul es un espacio muy agradable, donde podemos darnos un chapuzón y disfrutar de la compañía de algunos peces en sus aguas y varias especies de fauna selvática a nuestro alrededor, como iguanas y aves. Si planeas visitar este cenote o alguno de los muchos en la región, yo sugeriría que lo hagas temprano, pues es cuando menos cantidad de gente se encuentra y así podemos pasar un rato más agradable. Tras nuestra visita a este cenote a las afueras de Playa del Carmen, continué mi viaje junto a unos amigos hasta Akumal, un pequeño poblado costero en la Riviera Maya. Las playas de Akumal gozan de la famosa arena blanca característica del Caribe, así como acceso a un arrecife de coral y aguas cálidas con una abundante fauna marina que incluye tortugas marinas. De manera curiosa, Akumal inicialmente comenzó solo como una plantación de cocos, hasta en 1958, que fue cuando el CEDAM, o Club de Exploración y Deportes Acuáticos de México, determinó su potencial, edificando un exclusivo club de buceo en la región. Akumal fue sede de esta agrupación, cuyo interés era principalmente la búsqueda de tesoros submarinos. Incluso, todavía en los 60s, antes de la construcción de Cancún, la costa de Akumal era accesible únicamente por vía marítima. Akumal se ha cimentado como un microdestino turístico dentro de la Riviera Maya, pues aún conserva su belleza natural. Especialmente, la natación y el snorkel son excelentes opciones en sus bahías, como la de Cantena, Exaac, Bahía de la Media Luna, etc. Sin embargo, la más famosa es quizás la Laguna de Yalcú, que se encuentra 2 kilómetros al norte del poblado de Akumal. En Yalcú existe un ojo de agua dulce en su zona rocosa, y es en ese entorno que una gran cantidad de peces tropicales de colores viven su juventud alejados de los depredadores. Y aunque personalmente yo no conocí este sitio, es una excelente excusa para volver a este rincón del Caribe mexicano. Al día siguiente, nuestro destino antes de volver a casa fue tanto las playas como la zona arqueológica de Tulum. Un pequeño viaje en carretera nos lleva desde Playa del Carmen hacia esta comunidad, no sin antes, por supuesto, disfrutar de un poco más de playa. Desde los muchos accesos que podemos tener en los alrededores, y aunque hay muchas maneras de visitar Tulum desde Cancún y Playa del Carmen por transporte público, como autobuses, camionetas, shuttles y hasta mototaxis, considero que lo mejor es poder utilizar un vehículo propio y así explorar de acuerdo a nuestros propios tiempos, porque siempre hay mucha gente en esta región, debido a que incluso los cruceros que llegan a estas costas añaden a Tulum como parte de sus itinerarios de visita. Tras el bien merecido descanso playero en Tulum, nos dirigimos hacia el lugar más famoso de esta comunidad, el sitio arqueológico de Tulum, que se encuentra asentado en la costa oriental del estado de Quintana Roo. En la antigüedad, esta ciudad recibía el nombre maya de Samá, que significa amanecer, mientras que su nombre moderno, Tulum, que significa muralla,
parece haber sido utilizado para referirse a la ciudad cuando ésta, desafortunadamente, ya se encontraba en ruinas. Y es gracias a los numerosos registros en murales y otros trabajos encontrados en los edificios de esta ciudad que se cree que Tulum fue un importante centro de culto para el llamado Dios Descendente, deidad que no se conoce mucho y que cuenta con varias interpretaciones entre las diferentes culturas que habitaron en el pasado esta zona. También, aunque se han encontrado inscripciones que datan del año 564, la mayor parte de los edificios que se aprecian hoy en día en este sitio arqueológico fueron construidos casi 1000 años después, en el periodo postclásico de la civilización maya, entre el 1200 y el 1450. Incluso, la ciudad todavía estaba habitada en los primeros años de la colonia española, aunque realmente a finales del siglo XVI ya no había residentes en este lugar. Esta fue la segunda vez que yo visité Tulum, pues en mi primera visita coincidí con la temporada de huracanes y fue una escala tormentosa, que afortunadamente no se repitió en esta ocasión. Y así, con una nueva visita a un lugar que ya había conocido antes, y con mi hambre de playa satisfecha por el momento, es que partimos con rumbo a nuestro hotel en Tulum, para descansar, pues mañana habrá que volver al aeropuerto de Cancún y emprender finalmente el retorno a casa. Y así, tras haber compartido este bello destino contigo y con la promesa de muchas más aventuras, tanto dentro como fuera de mi país, es que me despido. No sin antes recordarte que, por favor, si te ha gustado este video y quieres acompañarme en mis otros viajes, suscríbete al canal y no te olvides de dar me gusta y dejar tus comentarios. Gracias por vernos.